Muy buenas tardes a todos. Estamos comenzando con la actividad, uno de los paneles de esta semana de las narrativas sonoras. Mi nombre es Yardú y voy a estar justamente acompañando a estos 4 oradores maravillosos que nos van a dejar con ganas de más. Ya puedo anticipar, está con nosotros Fernando Cordara, director justamente digital de Vorterix, Guillermo Narvaja, creador y desarrollador de Radio Cat, Máximo Hotel, uno de los estrategas de contenidos de Cadena 3, y Hernán Villaplana, Vilaplane, uno de del director digital de negocios de Grupo Clarín y Unidad Radios. Así que bueno, el debate de hoy tiene que ver en el contexto de la carrera de la licenciatura de Comunicación Digital e Interactiva y de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, un poco la propuesta es también para los que se están conectando en este momento en vivo, que puedan dejar sus preguntas a través del Twitter de UADE con el hashtag Comunicación UADE, y vamos a estar haciendo un momento compartido con las preguntas cuando terminemos de desarrollar los temas. Si les parece, me gustaría que arranquemos con Fernando, que es un poco la idea de hablar hoy del rol de los productores también en materia de radio audiovisual, de contenidos, cómo se piensa un poco la distribución de lo que pasa dentro de la radio y cómo se lo trabaja desde las plataformas. Fer, ¿querés comentarnos un poco cuál es la dinámica de tu trabajo? Sí, bueno, básicamente, a ver, Vortex de por sí empezó como una amalgama entre los conocimientos de gente que tenía mucha experiencia en la radio y gente que tenía mucha experiencia en televisión. Personalmente estuve en los dos lados. Y bueno, obviamente Mario también y todo eso, básicamente esa es la idea de esa amalgama. Y desde el comienzo la idea fue nunca dejar de hacer radio, o sea, concentrarse sobre todo en lo que es el audio, concentrarse en la experiencia de la persona que puede estar escuchándolo en el auto, en la calle, con los auriculares, etc. Y a eso sumarle una intención fuerte de televisión, de imagen, sin llegar a ser televisión específicamente. Entonces, básicamente lo que hacíamos era prender cámaras y tener todo el conocimiento de lo que es un desarrollo televisivo con cortinas, aperturas, zócalos, transiciones, etcétera, llevado a una transmisión común y corriente de radio. Con el tiempo fue mutando y se fue especificando más en lo que es el audiovisual específicamente, con la incorporación del canal 500 de Flow, con la incorporación de los canales de YouTube y cosas que fueran más específicamente video. Y hoy por hoy estamos incluso incursionando en hacer piezas que son más de video que de audio, que de repente al aire, cuando uno la escucha en la calle o en el auto, puede pasar desapercibida, pero que a nivel video tiene su propio impacto, obviamente. Y esta producción multimedia entre radio y TV, esta linda mixtura que haces, tiene que ver también con el estudio de las audiencias. ¿Cómo llegan a producir de esta? ¿Cómo llegamos a producir, perdón? Se cortó. Multimedia, en formato multimedia. Digamos, no, a partir de un estudio de audiencias, ¿qué es lo que detectaron? No, en realidad, a ver, estamos hablando de algo que arrancó hace 8 años. Hace 8 años claro. YouTube no tenía transmisiones en vivo todavía. Nosotros éramos los únicos, básicamente, que transmitíamos 24 horas al día durante una plataforma digital, o sea, sobre Internet. Siendo específicamente para Internet. O sea, a diferencia de lo que podían tener de repente algunas webs que tenían transmisiones en vivo de los canales de televisión, nosotros lo hacíamos exclusivamente para Internet y para transmisiones de video. Arrancamos directamente pensando en eso, pensando en cómo sería llevar el audio a una comunidad, a una audiencia que ya no le bastaba. Nosotros habíamos visto 2, 3, 4 años antes de armar Vorterix, cuando estábamos haciendo cuáles y todo, que había una intención de la gente de ver una entrevista en vivo en la radio. Un primer prototipo de lo que fue Vorterix, que fue cuales.fm, hacíamos unas grabaciones de las entrevistas, hacíamos cortes, lo subíamos al blog, y en ese momento obviamente no existía la cantidad de redes sociales que existen ahora, pero se manejaba independientemente para lo que son los medios digitales. Eso fue evolucionando junto con todo el desarrollo de redes sociales y cosas así. Hoy por hoy, automáticamente cuando se arma la gráfica, cuando se arman las puestas de escena de Vortex y todo, ya se piensa en cuál va a ser el mejor recorte, el mejor tipo de imagen para recortar a Instagram, para recortar stories, para tener cortes, aperturas, cierres, colas para YouTube, qué parte va a ir para Facebook, qué parte va a ir para Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy orgánico en nuestro caso porque crecimos justamente con las redes sociales.
Clarísimo el perfil del profesional, hoy más que multimedia es transmedia, están trabajando no solo con multiplataformas, sino con este criterio ya desde la producción, ¿no? De pensar el contenido para las diferentes plataformas. Si te Totalmente, es muy parece, importante. sí, Perdón, sí, totalmente es muy agrega. importante el criterio web de los productores porque se necesita básicamente una persona que no esté pensando exclusivamente en lo que está saliendo al aire, sino que tenga la cabeza al mismo tiempo de poder decir, esta frase la corto ahora y sale en Twitter ahora durante la transmisión, estos 5 minutos los voy a cortar para Facebook al final de la entrevista, esta parte me gustó para ponerla en YouTube como altamente viralizable, etcétera, etcétera. La cabeza es otra, es una cabeza mucho más dinámica de lo que por lo menos veníamos acostumbrados a trabajar en radio y televisión como medio por separado. ¿Querés contar un poquito cómo está formado tu equipo de trabajo? Porque hablaste de editores, me imagino que también hay periodistas, diseñadores. Contá un poco quiénes son los perfiles que están detrás de Vorterix. Desde la parte web, estoy hablando exclusivamente de la parte digital. Es difícil hablar exclusivamente de la parte digital, mejor dicho, porque somos básicamente para un medio, somos un equipo bastante chico. Personalmente trabajo con 13, 14 profesionales, entre editores, diseñadores. Tengo 4 productores de contenidos al aire, 2 redactores que manejan redes sociales y contenidos digitales. Tengo 2 otras personas que se encargan también de la comunicación en Twitter y de optimizar esa comunicación, no solamente de llevarla a cabo, sino que ver qué funciona mejor, qué funciona peor, qué se le puede dar, porque nada, con todo este tiempo de trabajo uno se va dando cuenta también que una persona que está constantemente metida en una entrevista al aire, cortando, haciendo un apoyo a la producción y todo, muchas veces no tiene la distancia para poder ver qué es lo que mejor puede funcionar. Entonces, hay está toda una primera línea de trabajadores que se encargan básicamente de la comunicación más cruda, de poner en el momento lo que se podría llamar lo que era la producción más viva en otros tiempos. Y hay una segunda línea que también se dedica a darle, no solo a editorializar, sino también a darle una intención a cada una de las redes sociales, porque obviamente no funcionan todas por igual. Entonces, muchas veces la misma gente que está manejando el Twitter para hacer cortes de una entrevista y está haciendo la subida de esa entrevista a YouTube y al mismo tiempo armando la nota para la página web, etcétera, son como pequeños pasos que se van dando y después se van complementando con otros productos. Los redactores toman la nota web, la desglosan, ponen cortes, etcétera. Hay otros comunicadores que se encargan de optimizar el trabajo en Twitter, en ver cuál es el mejor corte para Instagram, etcétera. Es importante esto que decís porque siempre parece que si no detrás de una propuesta radiofónica no hay gente y hay muchos trabajadores y trabajadoras que justamente hacen esto que no se ve, que es la magia. Y dijiste algo clave, hay equipos interdisciplinarios dentro de la plataforma web. Totalmente, sí, básicamente yo tengo un equipo de 7 personas en 3 áreas diferentes que pueden cubrirse entre ellas en caso de ser necesario, muchas veces lo hemos hecho, porque hoy por hoy el trabajo no deja de ser el mismo. Creo que lo que principalmente se modifica es el criterio. Obviamente hay personas que escriben mejor que otras, hay personas más rápidas o más duchas al momento de tirar un tuit, o son más llamativas, pero ya no existe la parte del editor que es editor de video y no hace otra cosa. Yo he tenido productores web que se han desarrollado dentro de la empresa como editores finalmente y hoy son editores, como postproductores e incluso algunos de los periodistas que están al aire hoy hicieron sus comienzos en la parte web de Vorterix. Clarísimo, y ya me diste pie para la próxima pregunta para Guillermo Narvaja, que es: ¿hay alguien dentro del equipo que se encarga de hacer los recortes? Y no puedo dejar de pensar en Radio Cat, ese archivo digital maravilloso donde siempre encontramos y recuperamos aquello que nos perdimos en el vivo. Guille, ¿querés contar un poco acerca de la plataforma, que seguramente los que trabajan en radio o siguen a sus programas favoritos lo conocen, pero esta idea de pensar la radio desprogramada, ¿cómo surge el proyecto? Bueno, sí, es un proyecto que ya tiene 7 años. Nosotros, digamos, surgimos con la idea, digamos, de dar una nueva experiencia al usuario de radio, que
desde la idea de reemplazar o ser un nuevo dial con todas las posibilidades que da la tecnología en este momento, o que daba en ese momento y que ahora mucho más. La idea es un agregador donde tenemos casi 1000 radios, donde grabamos las radios durante todo el día y los usuarios pueden volver atrás en el tiempo y saltar a escuchar el segmento de audio que ellos quieran. Tenemos cerca de 1000 años de radio ya grabados, así que es un montón, pero es un archivo bastante grande, pero básicamente atiende a la necesidad del usuario de radio que ya no necesita escuchar, o sea, posiblemente la mayor parte de la escucha de radio hoy sigue siendo en vivo, pero mucha gente por ahí quiere escuchar en otro horario porque, no sé, el horario del programa no le va con su horario de trabajo, o ahora, por ejemplo, con la cuarentena que la gente se levanta más tarde, pero quiere escuchar el programa desde temprano. Distintas, digamos, salir un poco de esa escucha lineal y en vivo es lo que apunta Radio Cat. Y la otra parte que también es eso, decía, bueno, yo por un lado lo envidio ahí a lo que decía Fernando, que del equipo de 14 personas, nosotros somos mucho menos en Radio Cat, pero a la vez también tenemos, haciendo los recortes, tenemos miles de usuarios haciendo los recortes porque el funcionamiento que tiene Radio Cat es que cada usuario que esté escuchando un contenido que le resulte interesante puede marcar ese segmento, marcar el principio y el final, describirlo con unas pocas palabras y crear el recorte y viralizarlo en las redes sociales. Y la verdad que eso, que es una idea bien sencillita, funcionó muy bien. Tenemos 6.000 recortes que se generan por semana. Ya hay 1 millón de recortes en la base de datos de Radio Cat desde el 2013, con lo cual prácticamente todos los contenidos de la radio, todos los contenidos relevantes, todas las notas así súper virales que uno recuerda, así incluso yendo hacia atrás, etcétera, de estos últimos años, están recortadas ahí en Radio Cat. Y eso es, en vez de resolverlo, digamos, desde un equipo que, bueno, posiblemente sí hace un trabajo más profesional de recortar, etcétera. En nuestro caso es un poco más caótico, más anárquico, pero aún así tenemos un archivo súper valioso y súper poderoso de todo lo que pasa en la radio. Bueno, como acabas de dar recién los números, no te voy a preguntar cuántas horas hay almacenadas, porque ya vemos que es un montón. Y recién hablábamos de producción con el caso de Vorterix y estamos hablando ahora con Radio Cat sobre el tema no solo de la distribución del contenido, sino también del almacenamiento. ¿Qué desafíos tecnológicos tenés por delante con respecto a esto? Porque también sigue creciendo, digamos, la cantidad de productoras y productores que utilizan la herramienta. Sí, bueno, desde lo tecnológico hay distintas líneas de trabajo. Nosotros trabajamos, por un lado, siempre en mejorar un poco, es una evolución continua de ir mejorando un poco la experiencia del usuario, haciendo más, no sé, hace un par de años sacamos la aplicación funcionó muy bien, tiene 4.7 estrellitas en el Play Store, que es bastante y muy buenos comentarios, pero tiene cosas para mejorar. Después también, como bueno, somos, digamos, nosotros generamos ingresos por la publicidad que tiene el propio sitio y también por las cuentas premium, etcétera. Entonces también a veces trabajamos bastante en eso de la monetización. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo algunos experimentos probando el tema de generar audiogramas. Entonces, los recortes los generamos a video con la ondita, etcétera, y eso, bueno, por un lado puede dar una mejor experiencia a los usuarios web y la idea es que también esa herramienta que por ahora la estamos haciendo para uso interno esté disponible también para los usuarios para que puedan llevar los contenidos radiales. O sea, nosotros, una de las cosas que hizo explotar Radio Cat en su momento fue la facilidad de llevar cualquier cosa que pasaba a la radio, compartirla en Twitter, en Facebook y que esos contenidos que estaban en la radio se viralizaran en las redes sociales. Bueno, hoy hay nuevas redes sociales, Instagram es una de las más importantes y es una red que se basa en imagen y video, entonces por eso está la necesidad de convertir los audios a algo que sea más consumible como video, que tiene tiene una imagen de background, etcétera. Entonces estuvimos trabajando un poco con eso. Bueno, básicamente esas son las principales cosas en las que estamos trabajando últimamente. Bueno, ni más ni menos, ¿eh? También, si uno piensa hacia adelante, digamos, los desafíos de los cambios de consumo, también en el futuro está el tema de los smart speakers y cómo conectarte mejor con esas tecnologías, con el comando por voz de la aplicación, etcétera. Pero bueno, son cosas que las tenemos medio vistas, analizadas, pero no tan desarrolladas todavía. Pero es una de las cosas que también para mí hacia dónde va la radio. Y después
también la convergencia con el audio en general. Hace un tiempo también agregamos el soporte para podcast, así que tenemos podcast en la misma aplicación de Radio Cat. Y bueno, la idea es que para nosotros es un único universo, digamos, que es la radio, el audio hablado principalmente y con sus distintas variantes. Excelente, si hay algo que comparte este panel justamente es este espíritu de innovación permanente y constante. Así que bueno, la integración de una herramienta como Radio Cat nos permite también recuperar la radio fuera de tiempo, que no es menor. Y ahora quisiera darle la posta a Máximo Tell, responsable también de generar contenidos radiofónicos, llevarlo a las redes sociales, porque él justamente es el encargado en Cadena 3 de hacer ese trabajo que hay detrás de lo que no se ve justamente de la radio, cómo recuperar esos contenidos e interactuar con las redes sociales. ¿Querés contarnos, Máximo, cómo haces posible este ida y vuelta entre la radio y las comunidades en redes? Sí, por supuesto. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Lo escuchaba a Fernando recién, a Vorterix. Me imaginaba, me acordaba cuando empecé también yo en la facultad y arrancó Vorterix y Mario con ellos, digamos, todo ese grupo nos rompió la cabeza, porque es como los que amábamos la radio, un día dijimos, che, esto puede ser mucho más. Nunca habíamos querido hacer tele, ¿viste? Somos los que despeinados estábamos siempre sin querer hacer tele, pero Mario como que nos obligó a todos a pensar más allá de la radio. Y en mi caso llegué hace algunos años a Cadena 3, que es una empresa que viene de la vieja LB3, que tiene más de 60 años, digamos, como infraestructura, con sus antenas, con la M700 en Córdoba, y es la primera radio que desde el interior produce contenidos y suena en Buenos Aires y en 35, 40 plazas más, con redacciones propias, casi 20 redacciones propias y varias fuera del país también, es decir, tiene un compromiso con la noticia muy fuerte, pero es una radio de entretenimiento que empezó a mirar justamente este faro, podemos decir, que puede haberse convertido Vorterix para todas las radios, de cómo empezar a hablar de radio o con el lenguaje de radio hacia nuevas narrativas, en nuevas plataformas, en plataformas que fueron surgiendo mientras las descubríamos, mientras las estudiábamos, ya surgía otra, porque el Mundial 2010 y Twitter, porque Facebook y las transmisiones en vivo va posterior, porque Snapchat y su año, porque TikTok y su pandemia, diremos, no sé. Y la radio vive un cambio cultural como empresa. Cuando recién Fernando marcaba todos los equipos multidisciplinarios y con mentalidades ya audiovisuales, nosotros somos una empresa que todavía estamos jubilando gente que lleva 40 años haciendo radio, ¿no? Y que cronica policiales como en los años 70. Es decir, tenemos una simbiosis generacional que se va transformando, pero que ha sido muy rica, porque a nosotros, primero que nada, vos decías cómo llevas la radio hacia nuevos lenguajes. Bueno, lo primero fue como hacer un gran pacto cultural entre la vieja radio y los nuevos, los pibes de redes, los pibes de los videitos, los pibes que joden con la foto en el estudio cuando eso no se hizo nunca. ¿Por qué ahora sacamos fotos? ¿O qué es esto que vamos a empezar a transmitir en vivo si yo nunca quise eso? Nos decían los conductores. Recordemos que Cadena 3 además tiene 3 líderes de audiencia que tienen más de 75 años. Nosotros también tenemos nuestro Mario, pero es Pereira, no es Pergolini, que con Ronnie Vargas y con Miguel Clariá hace más de 35 años hacen sus programas. Entonces, que de un día para el otro viniésemos a explicarles que ahora la radio se hacía de otra forma, era como decir, para. Nosotros hace 40 años, 50 años que dedicamos a radio, hicimos un esfuerzo enorme para hacer radio y tener nuestra radio y hablarle a todo el país, y ahora resulta que ustedes lo vienen a querer refundar. Bueno, fue un pacto cultural, y hoy lo que intentamos hacer es, respetando esos valores de radio, que para nosotros son una radio de servicio, una radio muy simple, que cuenta con un carácter de compañía constante, porque además hablamos desde Córdoba, pero tenemos un taxista en Buenos Aires que está escuchando la noticia que narramos del corte de calle por el transporte en Córdoba, y nos vamos a Ushuaia y contamos la nevada, y nos vamos a La Rioja y ha habido un crimen, y nos vamos a Jujuy y ha habido un... Bueno, esa primera lógica hubo que entenderla, estudiarla y empezar a pensar cómo traducirla a nuevos lenguajes, respetándola, ¿no es cierto? Porque lo que más miedo generaba era si íbamos a deformarlo al producto radio, ¿no? Es decir, lo primero que hicimos, me acuerdo, era rechazar las cámaras que parecen esas de seguridad que tenían algunas radios todavía en Buenos Aires hasta hace poco,
y que prendían en un momento. Nosotros dijimos eso no. Las cámaras robóticas, que en algún momento, como, no sé, hoy tiene el estudio de TN o las propias de Vortex, también en algún momento dijimos, es muy frío, no es Cadena 3 eso, es muy frío. Y empezamos a probar, por ejemplo, transmisiones de Facebook, o Periscope, las primeras transmisiones que hicimos por Periscope o por Facebook, buscamos más bien que sea una lógica de decir, bueno, imaginemos que una oyente de estas fanáticas de Cadena 3 ingresa con un celular a nuestro estudio. ¿Cómo se sentaría? ¿A qué distancia se pondría de nuestro conductor? ¿Qué miraría? ¿Cómo lo filmaría? ¿No es cierto? Es decir, esa óptica de lenguaje simple, de búsqueda de transmisión casi como muy cercana, nos alejaba de la tele, nos alejaba de la prolijidad de otras radios, como la propia Vorterix, que ya, no sé, empezaba a poner imágenes en la mesa y la cámara tomaba de arriba y entraba el video por otro lado. Es decir, nosotros dijimos, nuestro lenguaje es mucho más simple, tampoco tenemos los recursos audiovisuales para desarrollar una cosa como esta, no podemos interrumpir la lógica de radio que ya traen nuestros conductores, entonces tampoco pueden entrar 5 tipos a una entrevista mano a mano entre nuestro conductor y un artista, porque el clima de radio es otro. Entonces tampoco podíamos romper con eso, hubo que infiltrar, digámoslo, entre comillas, a gente de redes sociales o de lo digital en las mesas de la radio, para que ellos entendiesen que estos tipos nuevos podían hablar y traer y aportar datos a la mesa y a los temas de conversación sobre tendencias, sobre tecnología, y de a poquito empezar a filmarlos y de a poquito empezar a exigirles una foto para cada apertura de programa. Y lo que hicimos fue eso, ¿no? Empezar a identificar qué momentos y de qué manera podíamos, siendo muy fieles al estilo de Cadena 3, llevarnos de la radio a Twitter, llevarnos de la radio a Instagram, llevarnos de la radio momentos a Facebook. Después, intentando hacer todo lo que ya dijo Fernando, digamos, soñando con lograr hacer cortes de video de una entrevista para empaquetar para una red o empaquetar para otra. Y hoy, gracias a Dios, del millón de oyentes que tenemos en términos de antena, como dicen los españoles, ese millón está integrado dentro de los casi 3 millones de audiencia digital que tenemos nosotros, ¿no? Entre redes sociales, entre Facebook, entre Twitter, entre Instagram. Es decir, hemos logrado crear una comunidad que es muy fiel, que entiende que nosotros hacemos radio y que empezamos a expandir radio en otros lenguajes, pero que no quiere ver tele, que no quiere tampoco manipular lo audiovisual con esa lógica. Así que para nosotros fue como un desafío y hacerlo, lo hacemos más o menos con un equipo de gente que también ronda 15, 30 personas entre redacción escrita, porque nuestro portal a su vez tiene una particularidad que hace ya más de 10 años se comporta como si fuese una redacción, entre comillas, de gráfica o de un diario, es decir, todas las noticias que salen al aire, alguien las escucha, las escribe y las imprime, digamos, en pantalla para que eso sea una nota con texto, con por lo menos 5 párrafos, el corte de audio, imágenes, pero hay un trabajo periodístico ahí, entonces nuestra redacción, antes de convertirse a audiovisual, se tuvo que convertir a texto, digamos, ¿no es cierto? Todos nuestros audios están ahí y este año, durante la pandemia, lanzamos lo que nosotros llamamos Voces de la Radio, que es llevar un poco esta radio que, como usted decía, es sincrónica, ahora a una versión asincrónica, ¿no? Es decir, nosotros lanzamos Voces de la Radio, que es donde es nuestro Netflix de audio, es decir, todos nuestros contenidos de audio catalogados para que nuestra gente los encuentre, los disfrute, y tienen todas las columnas, y tienen todos los segmentos, y tienen todas las entrevistas, y todo está bien cortado, como en cierto modo nos enseñó culturalmente Radio Cat también, que ahora obviamente tenemos que empezar a servir a Spotify y a Apple Podcast o a Google Podcast, y también vamos por ahí, porque confiamos que al fin y al cabo lo que Cadena 3 tiene entre manos es una manera de contar, que hace 50 años lo hacemos en radio, que hace 30 lo hacemos con éxito en radio, para todo el país, con la versatilidad que eso conlleva, y que ahora confiamos en que esa forma de contar nos permita trasladarlo a nuevas plataformas, ¿no? Obviamente la radio expandida, con imagen, con foto, con momentos de video seleccionados y cortados y editados, pero no buscamos nunca hacer tele o nunca fue tan ambicioso el proyecto como para convertirnos a un producto que realmente tiene lo audiovisual sumamente incorporado en el ADN, como por ahí Vorterix, que es como el extremo para nosotros
de lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Que me encantaría, digamos, me encanta además el producto que hace. Está clara la transformación digital de la radio, cómo lograron reconvertir la emisora y aprovechar, digamos, todos los relatos expandidos, todas las narrativas alrededor de los nuevos consumos. Y a mí me gustaría ahora hablar directamente, si Hernán Vilaplana tiene ahí el audio conectado, director de negocios digitales y fundador de Unidad Radios del Grupo Clarín. Una de sus plataformas, que es para los radialistas de cabecera, 100 Radios, justamente tiene más de 500 radios, si no me equivoco, y es algo que nos gustó, porque ya en el año 2015 decían que era la radio del futuro, y vaya que visualizaron las plataformas como una manera de narrar en el presente, ¿no? La radio. Contanos un poco acerca del origen de 100 Radios, que fue anterior igual al 2015. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí. Bien. Bueno, nuestra historia tiene bastante que ver con lo que escuchaba de Maxi, de una radio tradicional, digamos. Nosotros somos la unidad de radios del Grupo Clarín, tenemos algunas marcas emblemáticas que son líderes en el mercado de Buenos Aires, que es Radio Mitre y La 100, y también tenemos contenido local en Córdoba y en Mendoza y en algunos otros lugares. Y venimos de radio, por supuesto, y venimos transitando la transformación de un medio tradicional al mundo digital. Y hoy nos gusta decir que somos más, digamos, ¿no? O sea, vos mencionabas el ejemplo de 100 Radios. 100 Radios nace allá por el 2009, ¿sí? Como la idea de multiplicar la oferta de radios, siempre con el criterio de radio lineal, digamos, ¿no? De radio en línea. En ese momento nació de esa manera, apalancados digamos, en la música y en distintos tipos de segmentos musicales, pero fue mutando y fue cambiando. Luego, allá por el 2012, hicimos los dos, de la imagen a digamos, la transmisión de radio, y también hoy la 100 lo está haciendo, ¿sí? Incorporamos cámaras robotizadas, como mencionaban por ahí, tratamos de darle la mayor profesionalización al manejo del video, pero por supuesto entendiéndolo como una radio con imagen y no como un canal de televisión, ¿verdad? Pero lo más profesionalizado en cuanto al manejo de la imagen posible. Y venimos dando el camino de incorporar distintas formas de comunicación, ¿verdad? O sea, tratando de ir sumándole interactividad, y así es como surge, por ejemplo, un producto nuestro que se llama Match 100, que es la 100, pero con la particularidad de que se puede escuchar en la web con distintos segmentos musicales, dependiendo de los gustos que cada uno tenga, y entonces uno puede escuchar ahí a la programación, digamos, de Santiago del Moro o Guido Casca, pero con el blend musical que a cada uno le gusta o le interesa, y entonces hay una 100 latino, o una 100 reggaetón, o una 100 clásicos, con el objetivo de ir dando digamos, posibilidad de elegir a la gente y hacer la radio que quiere, ¿verdad? También dimos algunos pasos en el on demand, por supuesto, con podcast también, y hay un montón de proyectos, digamos, en la idea de no solo ser contenidos lineales, sino contenidos a demanda. Hicimos hace escasos 2 años un acuerdo con una plataforma de streaming de música que se llama Deezer, que es como un equivalente a Spotify, digamos, que es el líder del mercado en Argentina, de origen francés, y nosotros entonces hacemos la curación de los contenidos de esa plataforma de streaming de música, integrado a la oferta de radio. Entonces hay un perfil dentro de esa plataforma de las radios y de las personas y los celebrities que forman parte de la radio. Bueno, o sea, finalmente ir
ir mutando y cambiando la oferta hacia lo que la gente necesita, digamos, ¿no? Que es consumir, entretenerse escuchando audios, música, y no solo eso, sino videos y notas y redes sociales. Y la verdad es que hoy la radio ya no es más la que nos imagina, la que era originalmente, y es todo al mismo tiempo, digamos, ¿no? Ni tampoco hay una idea de contenido digital y contenido analógico. Nosotros intentamos tener una mirada como más integradora de todas las plataformas, y entonces no es raro hoy tener un programa de radio que a la vez hace una transmisión de streaming en alguna red social o que también invita a consumir una lista de música en un streaming de un servicio de streaming de música y viceversa, ¿verdad? O sea, ese es un poco nuestro camino. Y contanos un poco, porque la estrategia, digamos, la plataforma tiene una estrategia de diversificación de contenidos en cuanto al audio, obviamente, en vivo y por demanda, también a nivel temático, porque son podcasts, es radio vivo, pero también tienen playlists, digamos, es bastante complejo el desarrollo por lo que contás. ¿Quiénes trabajan atrás de la plataforma para saber, por ejemplo, para curar estos contenidos, como decías recién, las decisiones que se toman, digamos, en cuanto a qué se sube y qué forma? Contanos un poco el backstage de 100 radios para entender también un poco la lógica de funcionamiento. Ok. Nosotros, como decía al principio, tenemos radios tradicionales que son líderes en el mercado, pero también tenemos un equipo digital que está totalmente integrado al equipo de la radio. Teníamos dos marcas fuertes y tomamos una decisión hace un tiempo de integrar, si se quiere, entre comillas, las redacciones de las distintas marcas, y hoy tenemos unificado todo un equipo que por eso nos gusta decir que no es ni digital ni analógico, es todo al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, y si somos algo así como entre todas las plazas y las marcas, unas 300 haciendo radio, desde Jorge Lanata, Marcelo Longobardi hasta Santiago del Moro y hasta un productor, ¿verdad? Debe haber unas 50 personas aproximadamente exclusivas, digamos, trabajando en plataforma digital, pero como te decía, nos gusta vernos en forma integrada, digamos, ¿no? Integral. Y bueno, hay un equipo de contenidos y de producto digital que están liderados por Diego Pozo, y que se encargan permanentemente de curar los contenidos, de producirlos. Hay especialistas en redes sociales, hay especialistas en SEO para que las notas tengan la viralización que corresponde en la web, etcétera, digamos, ¿no? Hay todo un equipo trabajando, por supuesto, para lograr las métricas grandes que tenemos, ¿no? Nosotros consideramos que en el paraguas de 100 radios tenemos 19 millones de usuarios únicos medidos por Comscore, que son algo así como más de 30 millones si lo medimos por Google Analytics. Es un universo, digamos, bastante importante de volumen, pero en el marco, nosotros nos gusta, digo, hace poquito la radio cumple 100 años, ¿verdad? O sea, la verdad es que lo que nosotros vemos es que la radio está bien, pero que por supuesto el código y las narrativas cambian, se adecúan a las nuevas plataformas que surgen, pero la radio mantiene vigencia, y eso es una gran noticia, digamos, para todos nosotros que amamos el audio, ¿no? Y la compañía y el vínculo particular que genera el acompañamiento sonoro a las personas, ¿no? Totalmente, y en algún momento se pensó 100 radios como una red de radio. Yo me acuerdo de esa idea también hace un par de años atrás, dando vueltas. ¿Y ustedes tienen previsto en el futuro, por ejemplo, hacer alianzas estratégicas con otros sectores? Hablamos recién de redes sociales, hablaste de influencers, bueno, obviamente celebrities. ¿Piensan abrir la plataforma, digamos, a la integración con otras de medios o de productores? No sé si querés contar algo de cómo sigue la plataforma o cuáles son las proyecciones que tienen. A ver, nuestras marcas están vivas, digamos, y la plataforma también, por cierto. Vos mencionaste recién a los celebrities. Nosotros con muchos de ellos
También tenemos acuerdos integrales, no sé, con Marcelo Longobardi, por ejemplo, y algunos otros más, en donde también los ayudamos a trabajar en forma integral sus activos digitales, digamos, sus redes propias, sus sitios web, que también lo producimos nosotros. Tenemos una mirada sí, integral, digamos, y multiplataforma, ¿verdad? Y sí, por supuesto que siempre estamos atentos a trabajar en código de partner, nos gusta decir, ¿no? O sea, porque cuando nos decidimos a dar un paso sobre el streaming de música, no fuimos a desarrollar nosotros un streaming de música, fuimos a asociarnos con quien nos pareció que era un partner adecuado global en este sentido. Lo mismo en otros sentidos. O sea, siempre tenemos esa mirada de tratar de trabajar junto con socios si nos parece que es el mejor camino, ¿verdad? O sea, sí, tranquilamente podría ocurrir eso. Bueno, genial. Ahora una pregunta abierta, así hacemos un ping-pong entre todos si quieren, que tiene que ver, bueno, estamos hablando de la Semana de las Narrativas Sonoras. ¿Qué creen que hay que tener muy en cuenta en la actualidad con respecto a sus, digamos, trabajos en particular en cuanto a narrativas sonoras? Las audiencias, la producción, los equipos de trabajo, la innovación. A ver, ahí lo tenemos a Maxi. A mí me parece, escuchándolo a todos también, que la clave pasa por la historia que contamos. Por lo menos para nosotros me encantó lo que dijo Majo Müller en la charla anterior también. Somos sonido, somos esa narrativa, tenemos esa lógica. Y en Cadena 3, por ejemplo, más allá del marketing que se le puede poner a la radio, digamos, como radio en sí, lo que buscamos es contar historias, ¿no? Y lo que queremos es conversar con la gente. En nuestro caso, nuestra audiencia es aquella que acostumbraba a levantar el teléfono y avisar que había sucedido algo y nosotros mandar el móvil. Es decir, nosotros tenemos ese ADN de radioservicio que hace que la gente converse mucho con nosotros. Entonces, nuestro corazón de negocio sigue siendo la audiencia en términos de conversación. Si las historias no motivan, no tiene sentido. Y si las historias no escapan del influencer, de la red social, del Twitter de lo que dijo fulano en la tele, digamos, si las historias no son propias de la radio y las sabemos contar con el sonido, las voces, el ritmo, el movimiento que a nosotros nos gusta, me parece que no va a andar, ¿no? Si no logramos eso. Yo creo que la radio del futuro va a ser la radio que se escuche, no que se prenda de los otros medios o que traiga figuritas que hacen 8 horas de tele y 8 horas de radio y los exprimimos, es decir, o que manoteamos lógicas de Spotify para que escuchen nuestras musicales. Es decir, a mí me gusta la radio que cuente historias y nuestra lógica es posicionarnos desde ese lado, ¿no? Porque también le hablamos al país, ¿no? Le hablamos a un público donde tiene que congeniar el interés sostenido de un salteño, de un porteño, de un cordobés, y acompañarlo, digamos, ¿no? En cuestiones tan diversas, pero a la vez tan unidas por la radio, como puede ser para un camionero pasar horas en la ruta o alguien de Capital Federal tomarse un tren hasta provincia. Es decir, yo creo que la radio lo que no puede abandonar es su génesis de contar historias, ¿no? Después pasa, como en Vorterix, que agregan, que extienden ese relato de radio a nuevas plataformas, y eso está buenísimo, pero no puede abandonar y no puede dejar de contar historias para mí. Yo creo que... Sí. No, te iba a decir. Yo creo que, perdón, Fernando, yo creo que hay una clave en el vínculo, que es la palabra vínculo, digamos, ¿no? La palabra compañía y vínculo, ¿no? O sea, y el vínculo que genera la narrativa de audio, ¿sí? Es muy particular, digamos, ¿sí? Y es un diferencial fundamental para nosotros, y probablemente es lo que explique la vigencia y de la penetración de la plataforma de radio. Yo creo que no hay que perder de vista eso, y por supuesto sumar todas las plataformas relevantes para la gente, redes sociales, video, pero sin perder de vista esa idea de vínculo que te acompaña, pero que tampoco te exige más de la cuenta
y que entonces te permite manejar o ir en un colectivo y estar escuchando la radio, o estar trabajando y estar escuchando. Y ese tipo de compañía y vínculo particular es ADN, digamos, de la narrativa de audio, ¿verdad? Bueno, vamos recuperando ahí, Fer, vos querías decir algo. Sí, a ver, personalmente no descarto el hecho de que obviamente el contenido es rey, siempre tener un buen contenido y saber producirlo, y eso es lo que va finalmente a hacer que tengas una fidelización de gente y que te vengan a buscar justamente por lo que ofreces y no específicamente por dónde estás y todo eso. Pero sí me parece hoy por hoy que la radio, como cualquier otro medio, porque a la televisión le pasa lo mismo, al medio gráfico le pasa lo mismo, la multiplataforma hoy por hoy no te permite específicamente trabajar sin pensar en los targets, sin pensar en las audiencias. Y las audiencias están muy diversificadas, y cada una de las redes sociales en donde una marca tiene presencia tiene diferentes posibilidades de justamente hacer llegar los contenidos específicamente diseñados para esa audiencia. Nosotros tuvimos en los últimos 2 años hicimos un gran cambio en lo que es redes sociales, y dejamos de volcar todo lo que hacíamos al aire en las redes sociales como simplemente una pantalla de lo que era Vorterix, y empezamos a hablarle a cada una de las audiencias, y la verdad que el resultado es buenísimo. Crecimos un montón en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Seguimos creciendo porque obviamente la persona que nos sigue en Facebook no es la misma que nos sigue en Instagram, y no es la misma que busca algún contenido de lo que haya sucedido en el día en YouTube. Entonces, obviamente la cuestión de acompañar y la cuestión de tener contenido es importante, pero también me parece que es extremadamente importante saber qué decir y dónde, que hoy por hoy es básicamente el 50% del éxito de cualquier medio. Clarísimo, Guille. Sí, yo ahí, bueno, no opinando tanto del lado del contenido, porque no produzco contenido, pero sí desde el lado de la idea de pensar que los contenidos, está bien que uno los trate de hacer llegar a las diversas plataformas, que me parece que coincido con vos, Fernando, que el tema de que hay audiencias que están en determinadas plataformas y la forma de llegar a ellas es hacer un contenido adaptado a esos lugares. Pero también creo que la radio tiene algunas particularidades por ese hecho de la compañía, del vivo y la mezcla del vivo y lo inmediato, y que hay muchas cosas donde al menos ninguna de las plataformas actuales, de las principales, lo captura esa esencia de la radio. Y me parece que ahí hay que buscar alguna forma de una plataforma específica de la radio, digamos. Me parece que ese público que hoy escucha la radio y que la escucha por ahí de la manera tradicional, pero a su vez va adaptándose a nuevas formas de consumo, tiene que tener una transición hacia... que me parece que o sea, es verdad, posiblemente le interese ver videos o ver los contenidos con imagen en Instagram o en Twitter, o por ahí le venga bien escuchar el programa de radio más tarde en Spotify, una hora después de que salió en vivo, pero ahí me parece otras cosas, digamos. Yo rescato la necesidad, y bueno, también es nuestra apuesta, de hacer una plataforma específica para la radio. Creo que es un medio suficientemente grande como para que hoy no exista en el mundo una plataforma dedicada a ese contenido específico, a ese tipo de contenido. Excelente. Bueno, para recuperar un poco las miradas de cada uno de ustedes, entonces estamos de acuerdo en que las narrativas sonoras tienen que recuperar esto de contar historias, ni más ni menos, el diálogo, el vínculo como eje central, lo multiplataforma, la multiparticipación, si se quiere, de todas las audiencias, la segmentación de las audiencias también, qué decir y dónde, tenerlo como norte ahí presente, y la necesidad de un archivo también sonoro, de la radio en este caso, para poder volver a escucharlo cuando querramos, más allá del vivo. ¿Querés agregar algo, Maxi? Sí, y yo te agregaría los valores de marca, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una marca tradicional, es decir, que tenemos muchos años, bueno, el caso de Mitre podría ser otro, o algunas otras grandes radios, que por tener followers en X red social, no empecemos a hacer como marca una cosa que no hable de nuestra marca, ¿no? Que no siga los valores de marca. Yo a veces veo medios, o les ha pasado a otros, hablemos mal ahora que somos todos radio, hablemos mal de los diarios o de la tele, pero digo, hemos visto diarios que en Instagram hacen cosas
que en su vida hubiesen hecho como marca en sus páginas, ¿no es cierto? Entonces, era como en una época cuando decíamos, no tuitees nada que no te animes a decir cara a cara con alguien. Bueno, ¿por qué algunas marcas cuando salen a algunas plataformas desnudan la marca? Entonces, yo no escucho que tal periodista que es súper elevado y que hace editoriales tremendas, hable de los culos y las cosas y la bebé esto y la bebé, o qué sé yo, del gatito, como habla su sitio o como habla su perfil de Instagram. No de él, digo, de la marca que lo contiene. Entonces yo creo que hay ahí una fidelidad de marca que hay que conservar, más allá, eso no te permita después pararte en un estrado y decir yo soy el más seguido de todos. Nosotros en ese caso apostamos siempre a ser fieles a la marca, porque consideramos que eso es lo que nos va a hacer perdurar, ¿no es cierto? Jessica, te hago un pequeño aviso parroquial, si me permitís. Yo les recomiendo, me hubiese gustado mostrarlo, pero les recomiendo que visiten el canal de YouTube de la 100 y vean el documental en ocasión de los 100 años de la radio. Sí, lo vi, que me parece excelente. Porque creo que rescata un poco la esencia, digamos, ¿no? de lo que significa la radio, y es muy amplio con conductores de diversas marcas, y me parece interesante. Me gustaría que mucha gente lo vea. Tal cual, y en un contexto, bueno, más allá del centenario de la radio, que no es menor, en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando, la radio está no solo más viva que nunca, sino con un rol central en cada una de las casas de todos los argentinos y las argentinas, así que eso me parece también valioso, que se lo pone en valor en el uso, en la práctica diaria, cada uno con sus estilos, con sus personajes, con los conductores o las marcas que siguen, algo que decía también Maxi respecto a la reputación de marcas, hay que tenerlo en cuenta para las que ya tienen, digamos, consolidado un posicionamiento, pero también, por ejemplo, para las radios online nativas que están desarrollando nuevas marcas y nuevas propuestas radiofónicas, para que tengan también presente que la seriedad, el profesionalismo hay que tenerlo en cuenta, no importa la estructura, el tamaño y la marca, digamos, que tenga por delante, sino como manera de entender la radio, su función social y su manera de funcionar en el ecosistema digital, ¿no? Así que bueno, yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, si pueden para ir cerrando ya, alguna reflexión en torno a lo que quieran compartir sobre la radio. A mí me gustaría decirles, si nos ven o nos escuchan en algún momento ahora o después de manera asincrónica, estudiantes de la UADE o de otras universidades o quien sea que esté dispuesto y quiera trabajar, sueñe trabajar en Vorterix o termine trabajando en Cadena 3. Pero la verdad lo que le pediría es que escuchen radio, ¿no? Es decir, que si ahora estamos viendo el video que publicaron 100 radios y en esos videos aparece un tal Larrea y no saben bien quién es, hay que escucharlo, ¿no? Es decir, si no se aprende primero el lenguaje histórico de la radio para después empezar a pensar cómo trasladarlo, traducirlo a nuevos lenguajes, es tropezar, ¿no? Digamos, la radio tiene que conocerse. Entonces yo le pido a los chicos que muchas veces nos llegan a la radio a nosotros, que está muy bueno que sepan usar TikTok, de hecho buscamos que sepan usar Instagram, que manejen las transmisiones en vivo de una manera bárbara, que escriban con emojis, que tengan versatilidad en todo lo nuevo, pero que sepan que hay una radio que aprender y eso se hace escuchándola, y que tienen que ir a lo profundo de la radio a estudiarla, porque si no va a ser muy difícil trabajar en Vorterix sin haber escuchado cuál es, digamos, ¿no? Que tampoco es un castigo a la nueva generación, sino digo, al contrario, aprendamos, y por lo menos nosotros como marca tenemos esa necesidad de mezclar generaciones y conocimiento. Primero como oyentes y después como productores. Muy bien. Guille, para cerrar. Bueno, no, por ahí haciendo el balance y viendo este tema del centenario de la radio, e incluso también mirando un poco, vi algunos documentales, no es específicamente, pero de todo el recorrido que tuvo la radio, y también tuvo distintos momentos, desafíos por nuevas plataformas que llegaban, en su momento llegaba la televisión, etcétera, y la radio me parece que siempre logró encontrar su lugar, logró perdurar. Creo que eso es interesante. Me parece que hoy la radio se enfrenta ante un nuevo desafío, pero tiene, digamos,
una esencia, algo que no está cubierto por otros medios. Tampoco creo que haya que dormirse en los laureles y decir, bueno, tantas veces sobrevivimos que no hay que hacer nada sino que, digamos, en cada momento la radio necesita reinventarse, adaptarse, etcétera. Y bueno, creo que es eso, digamos, es un momento donde cada vez hay más alternativas de entretenimiento, de difusión de los contenidos radiales siguen teniendo su lugar ahí y hay que buscar cómo llegar de la mejor forma posible al oyente, digamos, tomar ahí y decir, bueno, la persona, el elemento vital de por supuesto que necesitamos también plata, monetización, etcétera, necesitamos generar ingresos y todas esas cosas, pero el elemento vital de todo nuestro negocio es el oyente y hay que tratar de darle la mejor experiencia para que pueda consumir esos contenidos de la mejor forma que pueda. Hernán, buenísimo. Bueno, definitivamente hay que estar actualizándose, generando nuevas plataformas, trabajando muchísimo. Así que rescato lo que dice Guillermo, sin duda, pero no olvidemos que la comunicación sonora es esencial en los seres humanos y me parece que sabiendo contar historias y acompañando y generando este vínculo tan particular, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Así que nada, los invito, como les decía antes, a ver este documental que me parece que está buenísimo y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Buenísimo. Fer, para cerrar. Es difícil decir algo que no hayan ya dicho los otros tres invitados y que todos tienen razón, obviamente. Es estudiar la historia de un medio para poder saber cómo funciona y romperlo. Es muy importante, no solo en los medios, sino en cualquier disciplina. La cuestión de crear nuevas formas de llegada y nuevas formas de hacer interesar a la gente en lo que hacemos y todo. Y obviamente también tener en cuenta que todo muta, todo cambia y la radio hace 20 años era una cosa, hoy es otra, probablemente en 10 años, en 5 años sea una totalmente diferente. La realidad es que la historia va haciendo que estas transformaciones sean cada vez más rápidas. Pero hay una cuestión que no cambia, que es la cuestión de comunicar. Por ahí el medio no termine siendo lo que hoy entendemos como radio, sino que sea otra cosa diferente, pero sí me parece que la intención siempre va a estar, sea solamente de audio, sea solamente de video, sea un híbrido, sea algo completamente diferente, pero siempre va a existir esa intención, hay que encontrar la forma de llegar y obviamente, como para cerrar un poquito esto, el contenido siempre es lo importante. No importa tanto la plataforma, sino qué es lo que uno quiere decir. Bueno, y a mí me gustaría agregar a lo que dice Fer también, en realidad, no solo el mensaje, el contenido es rey, sino también la creatividad de los radiofónicos. Estamos más creativos, más profesionales, calidad en el diseño sonoro también. Van mejorando las nuevas tecnologías y nos tenemos que también poner más exigentes en la calidad de lo que hacemos, así que eso lo dejo como desafío para los radialistas, los jóvenes profesionales que están escuchando ahora del otro lado, que seguramente se van a sumar a las radios no del futuro, sino del presente inmediato. Y también me gustaría pasar un aviso, como hizo Hernán, mandarlos a todos a Miro Institucional de Cadero, justamente por el centenario de la radio, donde también se muestra esta evolución de la radio expandida, la radio transmedia, la radio que tiene diferentes voces. Hablamos siempre de que somos la voz digital en este sentido. Venimos justamente a complementar y expandir la radio en una de las tecnologías más del futuro, no tanto, sino del presente. Así que bueno, agradecerles el tiempo, obviamente, agradecerle a UADE por este espacio de reflexión. Estamos justamente reflexionando sobre las narrativas sonoras. Mañana hay otra jornada interesantísima, el jueves también, así que seguiremos de cerca las actividades. Muchas gracias por el tiempo y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias.